Muy bien, muchísimas gracias, hermanos. En primer lugar, buenas noches a todos mis hermanos de la Iglesia de la Sulamita y por supuesto muchas gracias a mi hermano y a mi amigo Martín. Dios te bendiga mucho, compañero. Y bueno, deciros que para mí es un privilegio estar nuevamente con vosotros. Creo que es la segunda vez que el Señor me permite ministrar en esta iglesia. Y bueno, pues estábamos comprometidos desde hacía ya un par de semanas con Valentín y por supuesto que en este día pues nos hemos preparado para estar junticos. Yo sin más dilación, hermanos, quisiera entrar en una palabra del Señor, amén. Yo ya le anuncié un poquito a nuestro hermano Valentín de qué iba a predicar en el día de hoy y fiel a la palabra que yo le dije a él, porque así lo ha puesto el Señor en mi corazón, vamos a ministrar en este día, amén. Vamos a tocar un tema muy hermoso, un tema muy bonito, el cual lo vamos a subdividir en dos partes. Por un lado, vamos a hablar primeramente una parte que es, digamos, escritural, una parte teológica, una parte técnica del mensaje, y después hay una segunda parte de aplicación, una segunda parte devocional al corazón, y que cada uno podemos tomar nuestra porción. ¿De qué vamos a hablar? En el día de hoy vamos a hablar acerca del sacerdocio. Amén. Vamos a hablar acerca del sacerdocio en la palabra del Señor y en la Biblia. El sacerdocio, hermanos, como todos vosotros sabéis, en el Antiguo Testamento aparece con la persona de Aarón y de toda su familia y el sacerdocio levítico. Pero yo, antes de entrar a ministrar esta palabra, quiero arrancar, ¿vale?, con un versículo de la palabra del Señor, que los que tengan Biblia, por favor, me pueden acompañar. Y se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 7 y verso 26 en adelante, que dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día de ofrecer, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por el del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto y para siempre. Amén a la santísima palabra del Señor. Bueno, pues como digo, yo he tomado este texto para arrancar en el libro de Hebreos, en el cual, en este texto, hermanos, la palabra del Señor nos habla en el libro de Hebreos acerca del sacerdocio del Señor Jesucristo. Lo primero de todo que yo quiero expresar en esta noche y deciros es que tenemos que saber qué es un sacerdote, amén. Un sacerdote, hermanos, no es ni más ni menos que un mediador entre Dios y los hombres, amén. Un sacerdote es el que ejercía de puente entre Dios y los hombres. Y en este área del sacerdocio vamos a ver el sacerdocio que había en el Antiguo Testamento y el sacerdocio que hay con la persona del Señor Jesucristo. Y en el sacerdocio con la persona del Señor Jesucristo vamos a ver tres aspectos: la semejanza, la diferencia y la trascendencia de este sacerdocio. Entonces, hermanos, yo quiero deciros que el sacerdocio no es ni más ni menos, como antes decía, que la mediación entre Dios y los hombres. ¿Por qué era necesaria esa mediación? Pues como todos vosotros sabéis, mis hermanos, cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, automáticamente Dios tuvo que administrar al hombre. ¿Por qué? Porque hay una ley interna, hay una ley que pertenece a la deidad y a la santidad de Dios, la cual se encuentra en el libro de Romanos capítulo 6 y en el verso 25, que dice así: la paga del pecado es la muerte. Amén. Y luego también tenemos en el libro de Hebreos donde dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, esto es una ley que pertenece exclusivamente a la santidad de Dios. Y el pecado merece muerte irremisiblemente. ¿Qué sucede? Que cuando Adán peca, automáticamente sobre él cayó este juicio. Amén. Pero la muerte que sufrió Adán fue la muerte espiritual en un principio, y la muerte carnal la sufriría en un deterioro paulatino, porque en el original, cuando Dios le dice al hombre: el día que comieres del árbol que yo te dije que no comieres de la ciencia del bien y del mal, le dice el Señor: el día que ciertamente comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Pero en los escritos originales en hebreo que están escritos, la palabra que se usa, para que ustedes lo entiendan, se traduce muriendo morirás, o sea, morir poco a poco. Entonces el hombre tenía que padecer la triple muerte: por un lado la muerte espiritual,
que la muerte del espíritu es la parte espiritual que conecta a Dios y al hombre, la muerte física, la cual se produce paulatinamente en un deterioro, vejez y muerte, y la muerte eterna, que es la muerte cuando recibe el hombre la condenación. Amén. Entonces el hombre lo que primero recibe es la muerte espiritual y el juicio sobre su cuerpo. Ahora, cuando Dios tiene que administrar la santidad de Dios sobre Adán, lo primero que hace Dios es que cuando viene a tener relación con Adán y a hablar con él después del pecado, dice la Biblia que cubrió su desnudez con pieles de animales. Para cubrir la desnudez de Adán con pieles de animales era necesario que hubiese un sacrificio animal que donase esa piel. ¿Por qué? Porque el derramamiento de la sangre de un animal inocente lo que hacía era cubrir el pecado de Adán y que Adán pudiese tener conexión con el Padre. Gloria al nombre del Señor. Ahí es donde nacen los sacrificios. Esto es algo que Adán entiende y sabe que por el pecado tiene que haber derramamiento de sangre porque está en la ley de Dios. Entonces, para que el hombre pueda tener relación con Dios tiene que haber derramamiento de sangre. Y ahora, Adán enseña este principio a sus hijos y sus hijos a sus hijos, que así por todas las generaciones. De hecho, vemos que cuando hubo el problema entre Caín y Abel, los dos hermanos descendientes de Adán, ambos sabían perfectamente de esta ley. ¿Por qué desaprobó Dios la ofrenda de Caín? Muy sencillo, porque ellos sabían que la ofrenda tenía que ser animal, de un animal, y por eso cuando este hombre trajo la ofrenda de los frutos de la tierra, desagradó a Jehová, y ahí fue donde se produjo uno de los pecados más grandes que hubo en los principios de la era. Entonces, desde ahí en adelante, el hombre ha tenido presente, porque así lo heredó de una manera oral, que para poder tener una relación correcta con Dios había que hacer sacrificios. Gloria al nombre del Señor. Y en medio de este tiempo, las generaciones se van sucediendo, mis hermanos, y esto traspasaba de padres a hijos. Pero llegamos a un momento donde toda la tierra, como todos ustedes saben, llegó la maldad hasta lo más grande. Pero siempre hubo un remanente fiel de hombres que amaban a Dios. Y en medio de todo esto, mis hermanos, damos un salto en toda la historia. Y nos vamos a ir a hablar acerca de la figura de un hombre. La figura de este hombre es Abraham, al cual Dios escoge para que de sus lomos saliese su pueblo y del cual tendría que salir el Mesías y la bendición de todas las naciones. Amén. Cuando Dios toma a Abraham, dice la palabra del Señor que lo saca de Ur de los Caldeos y lo pasea por toda la tierra de Canaán, diciéndole: esta tierra un día se la daré a tus descendientes. Pero en ese tiempo Abraham paseaba por la tierra de Canaán, pero como un forastero. Y dice la palabra del Señor que llegando a un lugar muy concreto, aparece el primer sacerdote ritual. Amén. El primer sacerdote mediador ritual que aparece en la Biblia es este. ¿Qué situación es esta? Esta es la situación donde dice la Biblia que Abraham se encuentra con un hombre, el cual dice la Biblia que no tenía ni ascendencia ni descendencia conocida y era un rey. Era el rey de Salem, al cual la Biblia le llama Melquisedec. ¿Qué quiere decir la palabra Melquisedec? Melquisedec es una palabra compuesta, una palabra hebrea, que se divide en otras dos palabras, Malkut y Tzadik. Malkut quiere decir reino y Tzadik quiere decir justicia. Por lo tanto, la traducción literal de Melquisedec es rey de justicia. Y además tenía la peculiaridad que era el rey de una ciudad que se llamaba Shalem, cuya traducción y españolización es Shalom, de la cual deriva la palabra la paz. Por lo tanto, este era el rey de justicia, rey de una ciudad que se llamaba La Paz. Y cuenta la palabra del Señor que aparece este Melquisedec en el tiempo de Abraham y dice la Biblia que en ese momento se ofrecen diezmos, gloria al nombre del Señor, e hicieron sacrificios. Este Melquisedec empezó a ejercer el sacerdocio y la intermediación de Dios con el hombre, ofreciendo sacrificios para cubrir los pecados, gloria al nombre del Señor. Y ahí es cuando aparece el primer sacerdote ritual. Pero ahora, mis hermanos, tenemos que dar un salto en la palabra del Señor, ¿vale? ¿Por qué tenemos que dar un salto en la palabra del Señor? Tenemos que dar un salto en la palabra del Señor, ¿por qué? Porque miren, después de este acontecimiento, resulta que Dios toma desde los lomos de Abraham y saca un pueblo. Y ahora, Dios, al sacar un pueblo de los lomos de Abraham, el cual se llama Israel, ese pueblo tenía que ser el mayordomo del Señor, al cual Dios le iba a entregar la ley y el que iba a ser un faro y una lumbrera en medio de todas las naciones de la tierra para mostrar la santidad de Dios. Y Dios, en un principio, había
tenido en su corazón traspasar ese sacerdocio ritual a su pueblo de Israel. Pero la forma en la que iba a traspasar el sacerdocio al pueblo de Israel era la siguiente. La idea inicial de Dios es que todos los cabezas de familia y todos los padres de las 12 tribus de Israel iban a ejercer el sacerdocio en medio de sus casas. O sea, que cada padre tenía que preocuparse de ofrecer sacrificios por los pecados de su casa, de sus hijos y de su familia, para que haya una correcta relación con Dios, y sacrificio de sangre y sacrificio de animal. Y cada cabeza de familia tenía que ejercer esto. Esto era el plan que en un principio Dios tenía con Israel. Pero, mis hermanos, ahora surgió algo y un problema muy grande. ¿Qué fue lo que surgió? Miren, vamos a leer la Biblia, pero antes de ello yo te voy a poner en contexto. Como todos vosotros sabéis, Israel es sacado de Egipto con brazo fuerte y mano poderosa. Cuando Israel sale de Egipto y camina por el desierto, dice la palabra del Señor que ellos, viendo que Moisés estaba durante mucho tiempo en la montaña sagrada recibiendo la ley, el pueblo se corrompe, y se corrompe de tal manera, mis hermanos, que el pueblo levantó un becerro de oro. Cuando Moisés baja y ve el pueblo completamente corrupto y adorando a un dios pagano y además a un dios egipcio, pues Moisés se enfada mucho. Y ahora vamos a leer en el Éxodo, en el capítulo 32. Dice así la palabra del Señor. Capítulo 32, verso 25. Libro del Éxodo. Dice: y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo, en su hermano, para que de él sea la bendición sobre vosotros. Gloria al nombre del Señor. Miren, este hecho cambió completamente toda la historia. ¿Por qué? Porque la idea primaria que el sacerdocio le pertenecía a todo Israel, resulta que Israel peca y se corrompe. Y cuando Israel peca y se corrompe, como decía, cuando baja Moisés y ve lo que estaba sucediendo, Moisés se enfada y pregunta y dice a todo el pueblo: ¿quién está por Jehová? Y ahora dice la Biblia que se levantó la tribu de Leví, de las 12 tribus, una de ellas, y dijeron: nosotros estamos por Jehová. Entonces dijo Moisés: muy bien, pues cada uno tome su espada sobre su muslo y hoy ejecute a los pecadores. Da igual que sea tu familia, tu hermano, tu cuñado, tu primo, tienes que ejecutar el pecado. Y dice la Biblia, como acabamos de leer, que no le tembló el pulso. Y aquel día murieron como 3000 personas que habían pecado delante de la presencia de Dios. Y ahora le dice Moisés: sabe Jehová que con esto que habéis hecho se habéis consagrado hoy para Dios. ¿Qué hizo el Señor? Traspasó el sacerdocio de todo el pueblo de Israel y se lo entregó a la casa de Leví, y concretamente a la casa de Leví, y sobre la descendencia de Aarón tendrían que venir todos los sacerdotes. Ahora, una vez que el Señor traspasa el sacerdocio a Leví, ahora el Señor empieza a marcar una serie de pautas para saber cómo había que ejercer el sacerdocio. Y ahora vamos a entrar a hablar, hermanos, acerca de las condiciones que había que adquirir para poder ser sacerdote. Vamos a hablar acerca de las obligaciones, condiciones y requisitos. Miren, el primer requisito para poder ser un sacerdote después de este hecho, evidentemente, es que tenías que ser de la tribu de Leví y de la casa de Aarón, como acabamos de decirlo. O sea, que se tenía que traspasar por sangre. Amén. Tenías que ser descendiente de la línea levítica y de la línea sacerdotal. Segundo elemento: tenías que ser un mediador y hacer de puente entre Dios y los hombres. Como hemos dicho antes, tenías que ejercer el ministerio sacerdotal y tenías que tener como requisito saber cómo hacerlo. Tercer elemento: dice la Biblia en el libro de Números, capítulo 4, versículo 2 y 3. Dice la Biblia: de entre los hijos de Leví, de 30 años para arriba hasta los 50, ministrarán en la casa del tabernáculo de Jehová. O sea, el tercer requisito es que tenías que tener 30 años. Después de eso, mis hermanos, había todo un rito de iniciación al sacerdocio. Cuando una persona tenía todos los requisitos, pues tenías un rito. Ese rito lo encontramos en Éxodo capítulo 29 y verso 4. Dice así:
Y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Y los tomarás las vestiduras y los vestirás a Aarón la túnica, el manto, el efod, el pectoral, y le ceñirás el cinto y el efod, y pondrás sobre él la mitra sobre su cabeza, y pondrás sobre la diadema santa. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza. Miren, yo les voy a explicar cómo era este rito. Una vez que un joven cumplía con los requisitos, o sea, descendiente de Leví, que le venía por sangre, descendiente de Aarón, que tenía los 30 años cumplidos, que había entrado para ejercer como mediador, ahora venía el rito de iniciación. ¿Esto qué es? Miren, lo cogían otros sacerdotes y en el tabernáculo y posteriormente en el templo, cuando entrabas al patio que daba lugar al lugar santo y al lugar santísimo, antes de entrar a ese edificio había un patio, y en ese patio, en ese atrio que le llama la Biblia, lo primero que te encontrabas era el altar de sacrificio, como todos vosotros sabéis. Pero a la izquierda del altar del sacrificio había otro elemento al que la Biblia le llama el mar de bronce. ¿Qué era el mar de bronce? Miren, el mar de bronce era una copa, literalmente, con 5 metros de diámetro, para que se hagan una idea. Imagínense un puesto que tiene 5 metros, ¿vale? Desde una raya hasta la otra. Pues desde una raya hasta la otra hacemos una circunferencia y ese es el diámetro que tenía esa copa. Esa copa estaba hecha de bronce bruñido completamente y se ponía sobre una base. La base era la imagen de 12 bueyes mirando 3 al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. Y sobre esa base de los 12 bueyes que representan las 12 tribus de Israel se ponía esta copa. Y esta copa de 5 metros de diámetro se llenaba completamente de agua. Y ahora tomaban los sacerdotes al joven que iba a iniciar este proceso para convertirse en sacerdote, subían unas escaleras y metían dentro del agua a este joven. Y ahora cuando este joven estaba dentro del agua, lo sumergían dentro del agua y cuando salía, ya salía investido como sacerdote para poder ejercer en medio del pueblo del Señor. Gloria el nombre del Señor. Y cuando este hombre salía del agua, automáticamente, como dice la Biblia, le ceñían las ropas de sacerdote, le ponían una mitra es como una especie de gorro que ponían sobre su cabeza, y una diadema en su frente de oro, la cual ponía el Vav, santidad a Jehová. Y ya este hombre podía ejercer como sacerdote en medio del pueblo. Que gloria tenga el nombre del Señor. Ahora, hermanos, una vez que ya tenemos todos los requisitos cumplidos para que una persona pueda ejercer como sacerdote, ahora vamos a ver cuáles eran las funciones del sacerdote, qué es lo que tenía que hacer. Ya tiene los requisitos, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Mire, lo primero que tenía que hacer el sacerdote es discernir la aplicación de la ley. Miren, la ley del Señor, que eran 613 mandamientos, como todos vosotros sabéis, porque los 10 mandamientos eran solo un resumen, esos 613 preceptos, cuando el pueblo venía al templo con un problema y se lo contaba al sacerdote, el sacerdote tomando la ley tenía que aplicarla, pero para poder aplicarla tenía que interpretar esa ley. Por lo tanto, el sacerdote tenía que discernir e interpretar la ley para aplicarla en medio del pueblo. Esa era una de sus funciones y siempre y muchas veces usaba un elemento que la Biblia le llama el umín y el tumín. El umín y el tumín son dos piedras cuyo nombre en español es luces y perfecciones. Y este umín y tumín tenían la siguiente función. Cuando el sacerdote preguntaba al Señor, una de estas dos piedras tomaba una luz, se iluminaba. Cuando se iluminaba una de ellas, la respuesta de Dios era sí, y cuando se iluminaba la otra, la respuesta era no. Esto se utilizaba cuando muchas veces, por ejemplo, el rey de Israel quería consultar a Jehová si tenía que ir a la guerra o no tenía que ir a la guerra, y preguntaba al sacerdote. Cuando una familia tenía una duda y quería saber cuál era la respuesta del Señor, se consultaba con el umín y se consultaba con el tumín. Esto era una forma de administrar. Esa es la primera aplicación. La segunda aplicación de un sacerdote es enseñar la ley del Señor. O sea, esos 613 preceptos y toda la enseñanza y sabiduría que los rodeaba, el sacerdote estaba obligado a enseñárselo al pueblo de Israel. Por tanto, el sacerdote se subía en un pedestal cada X tiempo y predicaba, enseñaba y adoctoraba a todas las personas de Israel en el conocimiento de la ley y, por supuesto, era el asesor de la palabra del Señor que tenían los reyes de Israel. El tercer elemento que tenía que hacer un sacerdote es ejecutar los sacrificios y examinar su pureza. Como hemos dicho, como el sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres y tiene que actuar de mediador sacrificando la sangre de un inocente para que Dios cubra el pecado,
quien tenía que ejecutar el sacrificio tenía que ser el propio sacerdote. Me explico. No podía coger el sacerdote y por el hecho de ser sacerdote decir, mira, que venga un levita, que venga un músico o que venga un cantor y que mate al cordero. No. Prohibido. Quien tenía que hacer el sacrificio tenía obligatoriamente que ser el sacerdote. Y no solamente tenía que hacer el sacrificio, sino que además el sacerdote tenía la obligación de examinar ese sacrificio. Me explico. Si una persona traía un cordero o traía cualquier tipo de animal autorizado por la ley para sacrificarlo, el sacerdote tenía que inspeccionarlo, porque estaba prohibido por la ley sacrificar a Dios a un ciego, o a un animal que estuviese perniquebrado, o a un animal que tuviese mancha o arruga. Tenía que ser un animal perfecto y en la plenitud de la madurez. Por tanto, el sacerdote tenía que examinar la ofrenda y después ejecutar la ofrenda. Gloria al nombre del Señor. El cuarto elemento que tenía que hacer un sacerdote es la custodia y defensa de la santidad del templo. Me explico. Miren, todas las tribus de Israel recibieron como herencia tierra, la cual trabajaron y en la cual vivían. Pero la tribu de Leví y la casta sacerdotal no recibieron tierra, porque ellos recibieron el sacerdocio. Por tanto, el pueblo tenía que sustentarlo con los diezmos. Y todo el pueblo tenía que diezmar para que pudieran ser sustentados los sacerdotes. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. Este diezmo se ha malinterpretado en muchas ocasiones, haciéndolo de tal manera, imponiendo una carga e imponiendo algo que no es correcto. Porque el diezmo en el templo no era dinero, hermanos. El diezmo en el templo era especia. Me explico. Si yo tengo un campo de lentejas, el 10% del campo de lentejas es para el templo. Si yo tengo un campo de olivos y me dan aceite, el 10% del aceite va para el templo. Y si yo tengo un campo y me da trigo, el 10% es para el templo. ¿Para qué? Para sustentar de alimento a los sacerdotes. Gloria al nombre del Señor. Porque los sacerdotes vivían en el templo. Entonces, ellos eran los que estaban encargados de limpiarlo, mantenerlo, custodiarlo y velar por la santidad del templo. ¿Por qué? Porque al templo no podía entrar nada inmundo, no podía entrar un animal inmundo, no podía entrar una persona que tuviese defecto, no podía entrar una persona leprosa, no podía entrar un pecador, y los sacerdotes eran los encargados de velar por la santidad de ese templo. Y luego, mis hermanos, en última instancia, los sacerdotes tenían la obligación de bendecir a Israel. ¿Cómo lo bendecían? Miren, hay una bendición que está en el libro de Números, capítulo 6 y verso 4, que luego después os la leeré para que la sepáis cuál era la fórmula. Pero lo que tenían que hacer los sacerdotes es que 3 veces al año tenían que bendecir obligatoriamente a la nación de Israel. Habían 3 santas convocatorias en Israel, y la primera convocatoria era en la primavera, en el mes de Nisan, donde se celebra la fiesta de la Pascua, la fiesta de las primicias y la fiesta de los panes sin levadura, que duraban unos 10 días. Cuando llegaba a estas fechas, el sacerdote tenía que ponerse sobre su cabeza un manto que en hebreo se llama talit, es un manto de santidad que estaba autorizado por el libro de Números, y cubrían su cabeza y todo su cuerpo. Levantaban sus manos hacia arriba y desde un lugar alto en el templo tenían que recitar una bendición para todo el pueblo de Israel. Luego, cuando llegaba el día de Pentecostés, que era la cuarta fiesta, tenían que volver a hacerlo, y luego, en las fiestas de otoño, que era aproximadamente en el mes 10, mes de Tishri, dice la Biblia, habían otras 3 grandes fiestas, que era la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Yom Kippur, o el día del perdón, o la expiación, y la fiesta del Rosh Hashanah, o cabeza del año judío. En esta tercera convocatoria, que también duraba 10 días, el sacerdote se volvía a poner el talit. Todos los sacerdotes, por favor, haceros una imagen. Por favor, imaginaros en un lugar como era el templo sagrado del Señor, donde estaba la presencia divina, todos los sacerdotes puestos en pie en un lugar alto, echaban sus mantos sobre su cabeza, levantaban sus manos al cielo y bendecían al pueblo de Israel. Esto era una obligación que tenían los sacerdotes. Que gloria tenga el nombre del Señor. Esto que acabamos de ver, mis hermanos, eran los requisitos y las obligaciones del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Pero yo quiero deciros que todo el Antiguo Testamento es una sombra y una profecía del Nuevo, porque era todo una profecía y una sombra de algo que tenía que venir. Y lo que tenía que venir, ¿sabes lo que era? Ni más ni menos que la persona de Jesús de Nazaret, el cual era el cumplidor de todas las profecías y el cual tenía un triple oficio, porque mi Cristo tenía este oficio: rey, profeta y sacerdote. Era rey por cuanto por sangre le correspondía de la descendencia de Judá, y él era descendiente del rey David, y él era el cumplidor del pacto de Dios con el rey David para el pacto davídico, y que él fuese el rey eterno de Israel. También era profeta, porque dijo Moisés: profeta después de mí os levantará Dios,
a él oiréis y todo lo que él diga tendréis que hacer. Y cuando Jesucristo empezó su ministerio, el mismo pueblo lo reconoció como diciendo, este era aquel profeta del cual profetizó Moisés. De hecho, no hay una profecía más sublime, más alta y más grande en toda la Biblia que el capítulo 24 de Mateo, en el cual se desarrolla la gran profecía que aúna todos los capítulos de Daniel, todos los capítulos de Ezequiel y mira directamente al Apocalipsis, porque en el capítulo 24 y 25 del libro de Mateo se desarrolla toda la historia escatológica del hombre profetizada por el más grande de todos los profetas. Su nombre es Jesús de Nazaret. Y por último, hermanos, Jesucristo tenía el tercer oficio, que era sacerdote. Gloria a Dios. Y de este sacerdocio vamos a hablar. Jesucristo era sacerdote, pero no porque él lo dijera. Vamos a ir poco a poco. Hemos dicho, mis hermanos, que el primer requisito para ser sacerdote es que tenía que venir de la casa de Leví y de la casa de Aarón. Ya tenemos un problema. ¿Por qué? Porque Jesucristo venía de la casa de Judá y de la casa de Judá no se había dicho nada en cuanto al sacerdocio. Por tanto, Jesucristo no podía ser sacerdote. Pues miren, hay un error. Les recuerdo que antes de la casa de Leví y antes de la casa de Aarón hubo un primer sacerdote ritual que apareció en la Biblia y del que yo os he hablado. Ese primer sacerdote se llamaba Melquisedec, el cual no tenía ascendencia ni descendencia. Por eso dice el Señor en una profecía anunciada en el libro de los Salmos, hablando del futuro Mesías y hablando del ungido. Tú eres sacerdote, no según el orden de Aarón, no según el orden de la casa de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Y por eso lo confirma también en el libro de Hebreos, donde dice, tú eres mi hijo, yo te he ungido hoy, dice, y tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Por tanto, mi Cristo es el tipo perfecto del sacerdocio perfecto antes del rompimiento del monte Sinaí. Mi Cristo le pertenecía por descendencia porque era un hombre al igual que Melquisedec y era un hombre que tampoco tuvo descendencia física ni ascendencia conocida porque su ascendencia venía del mismo cielo. Mi Cristo era aquel descendiente espiritualmente de Melquisedec. Por tanto, le correspondía por sangre como ser humano que descendía en santidad de aquel Melquisedec. Ya tenemos el primer requisito en el Cristo. Segundo requisito, hemos dicho que para poder recibir el sacerdocio, este lo tenía que traspasar otro sacerdote. Mire, yo quiero que se vengan conmigo al río del Jordán, donde dice la Biblia que el Señor, después de estar 40 días de ayuno, fue movido por el Espíritu hacia ese lugar. Y cuando se acerca al río del Jordán, había un hombre que estaba bautizando, que por supuesto todos vosotros sabéis su nombre, y era Juan el Bautista. Y cuando dice la palabra del Señor que Jesucristo se acerca, fue a ser ministrado por Juan el Bautista. Pero yo pregunto, ¿quién era Juan el Bautista? Como todos vosotros sabéis, por parte de madre, era primo de Jesús. Pero ¿quién era el padre de Juan el Bautista? El padre de Juan el Bautista era ni más ni menos que Zacarías, el cual se quedó mudo cuando fueron a presentar a ese niño llamado Juan Bautista en el templo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que esa semana le correspondía a él ministrar. O sea, Zacarías era un sacerdote, descendiente de la casa de Aarón, y por tanto, como eso se hereda por sangre, Juan Bautista era también sacerdote por sangre. Por tanto, ese segundo requisito, que tenía que ser ministrado por otro sacerdote, se cumplió milimétricamente en el río del Jordán cuando Jesucristo fue ministrado por Juan el Bautista. Gloria al nombre del Señor. El tercer requisito, hemos dicho que tenías que tener 30 años para poder ser sacerdote. Dice el libro de Lucas capítulo 3 y versículo 23. Dice, y Jesús mismo era como de 30 años cuando cumplió con su ministerio. Que gloria tenga el nombre del Señor. Hermano, yo no sé si te está gozando, pero palabra de honor que yo cada vez que miro las Escrituras me gozo de la grandeza que tenía mi Cristo. Mi Cristo cumplió milimétricamente todo el proceso. No se crean ustedes que a la edad de 30 años fue aleatoria, fue porque a él le dio la gana. No, mi Cristo cumplió los 30 años y en ese momento empezó a ministrar porque era lo que demandaba la propia palabra del Señor. Y luego hemos dicho que había un rito de iniciación, amén. Ese rito de iniciación consistía en tomar al joven y sumergirlo dentro del mar de bronce. A mi Cristo lo tomó el sacerdote llamado Juan Bautista y también hizo un rito de lavado, pero no fue en un mar de bronce, sino que fue en el río del Jordán, donde dice la palabra del Señor que cuando se acercó el Cristo y le dijo Juan el Bautista, Señor,
yo no soy digno ni de desatar tu sandalia, ¿cómo me haces que haga esto? ¿Y qué le dijo el Señor? Deja, Juan, por favor, cumplamos con toda justicia, porque el bautismo de Cristo no era como el resto de los hombres. Mi Cristo no fue a bautizarse por perdón de pecados, ni fue a bautizarse por confesión de pecados. Mi Cristo no tenía ni un solo pecado. El bautismo que estaba recibiendo mi Cristo era el bautismo que le investía como sacerdote. Gloria al nombre del Señor. Y no solamente entró y recibió ese lavamiento ritual, sino que cuando se puso de pie y salió del agua, dice la palabra del Señor que los cielos abrieron y el Padre dio testimonio de él y dijo: este es mi Hijo amado. Y el Espíritu Santo dio testimonio de él y se posó sobre él y lo llenó del Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Y no solamente eso, sino que también recibió el aceite de la unción, pero no en forma de aceite, sino en forma de paloma, porque el Espíritu Santo representa la unción. Que gloria tenga el nombre del Señor. Ya hemos visto, mis hermanos, como mi Cristo ha cumplido milimétricamente con todos los parámetros del sacerdocio. Y ahora vamos a ver, ¿mi Cristo también ejecutó las obligaciones que tenía un sacerdote? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Hemos dicho que el sacerdote estaba para discernir la ley y usar el umín y el tumín cuando hiciera falta. Mire, vénganse conmigo, por favor, a ese instante donde dice la palabra que tomaron a una mujer sorprendida en el mismo acto del pecado. Lo traen donde está Jesucristo y ahora le dicen: bueno, administra, ¿qué hacemos con esta mujer? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Dejarla porque me da lástima? No. ¿Le dijo el Señor apedrearla porque es una mujer mala? No. Mi Cristo dio una interpretación magistral, de la palabra y dijo que el esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, como todos vosotros sabéis, y acusados por sus conciencias, arrojaron las piedras y se marcharon. Mi Cristo era un intérprete de la ley de una forma tremenda, absoluta y magistral. Y hemos dicho que también se usaba el umín y el tumín y esperaban la luz por si era sí o la luz por si era no. ¿Cuál era la respuesta del Señor? Escuchen, mi Cristo no necesitaba la roca de umín y el tumín. ¿Saben ustedes por qué? Porque Cristo mismo es la roca. Él es la cabeza del ángulo y la piedra sobre la cual descansa todos los edificadores de la palabra del Señor en toda la historia y por todos los profetas, porque mi Cristo es la roca que Dios envió al mundo. También es la roca en la cual se sustenta la iglesia, la roca sobre la cual se sustenta su palabra y todo el mundo, y es la roca que, como dice el libro de Daniel, es lanzada para destruir a la estatua que dio aquel hombre en Babilonia, que representan los 4 grandes imperios que han habido en la tierra y que finalizarán en el Apocalipsis. Mi Cristo es la piedra lanzada desde el cielo como un misil a la cabeza de Satanás. Mi Cristo es la propia roca de Dios, y la roca de Dios no necesita una luz externa ni esperar que se ilumine, porque dijo el Cristo: yo soy la luz del mundo. Mi Cristo brilla por sí mismo, porque Él hizo lo que se ve y lo que no se ve. Por tanto, no hay umín y no hay tumín. Ahora la respuesta, ¿sabes cómo se llama? Jesús de Nazaret. Que gloria tenga el nombre del Señor. Amén. Palabra de honor que me estoy gozando en este día con vosotros, hermanos. Luego hemos dicho que el sacerdote tenía que enseñar la ley al pueblo. Por favor, quiero que te vengas conmigo a ese pasaje donde dice la Biblia que el Señor, con apenas 13 años, subiendo a Jerusalén con sus padres, se pierde. Y cuando lo encuentran, curiosamente estaba en el templo, con los ancianos. Pero pregunto yo, ¿qué estaba escuchando atentamente a los ancianos? ¿O quizá estaba jugando con un palo y pegándole a una piedra? ¡Ja! Qué curioso, mis hermanos, ni lo uno ni lo otro. Dice la Biblia que estaba en el templo enseñando la palabra del Señor a ancianos de 60 y 70 años que se maravillaban de escucharlo. ¿Por qué? Porque mi Cristo enseñaba la palabra del Señor como buen sacerdote que también era. Gloria al nombre del Señor. Luego hemos dicho que el sacerdote tenía que comprobar la santidad del sacrificio y ejecutarlo. Mire, mi Cristo, dijo Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mi Cristo, Él mismo, era el sacrificio que se tenía que ofrecer. Y escuchen, conforme a la voluntad y conforme estaba escrito en la palabra, 4 días antes del sacrificio, mi Cristo entró en Jerusalén
en aquel pollino hijo de asna, a la voz de Hosana, Hosana, el que viene en el nombre de Jesús. Y durante esos 4 días nadie pudo encontrar ningún defecto en él, y mi Cristo mismo fue testigo y testimonio que en él no había defecto. Y sabiendo mi Cristo que en él no había defecto y nadie pudo acusarle ni de pecado ni de defecto, a mi Cristo no le tembló el pulso, no quiso poner a otra persona, no llamó a alguien para sustituirlo. Él mismo, escuchen, fue quien ejecutó el sacerdocio, sacrificó la víctima, y la víctima era él, y no le tembló el pulso. Mi Cristo iba hacia el Golgota como un valiente y arreaba hacia arriba como un león, mis hermanos. Mi Cristo ejerció su voluntad, ejerció su labor como sacerdote de una manera magistral. Gloria al nombre del Señor. El otro elemento que tenía que tener un sacerdote es que tenía que defender la santidad del templo. Válgame Dios. ¿Recuerdan, mis hermanos, cuando el Señor Jesucristo entró en el templo de Jerusalén? Dice la Biblia que cuando vio todo lo que había montado y el mercado que había, dice la Biblia que empezó a lanzar las mesas, cogió una foto y empezó a echar a todo el mundo de ese lugar diciendo: habéis convertido la casa, que es mi casa, y casa de oración, en una cueva de ladrones. Saltad de aquí ya, gloria al nombre del Señor. Mi Cristo defendió el templo como nadie, gloria a Dios. Y por último, el sacerdote tenía que bendecir al pueblo 3 veces al año. Si te vas al libro de Marcos, capítulo 16, versos 16 y 17, aparece una de las mayores bendiciones que hay en toda la Biblia, la cual dice que el Señor Jesucristo, una vez resucitado, tomó a sus apóstoles y les dijo: id por todas las naciones de la tierra predicando el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. No hay una bendición más grande en toda la tierra que la bendición que hizo el Señor Jesucristo, el cual abrió un periodo de gracia para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, como dice Juan 3:16. Eso sí que es una bendición, y una bendición tremenda y terrible. Gloria al nombre del Señor. Llegados a este punto hemos visto, hermanos, la semejanza que había entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Señor Jesucristo, que lo cumplió de una manera milimétrica. Ahora vamos a ver la diferencia. Miren, el sacerdote del Antiguo Testamento solían ser personas apartadas, separadas, eran seres que estaban elegidos, estaban en una actitud de superioridad al resto, por el baño, la unción, la investidura, los vestidos delicados y bueno, pues todo ese ritual que ellos tenían. Además, los sacerdotes solían ser personas que vivían muy cerca del poder, estaban cerca de los reyes, estaban cerca de los poderosos, de los ricos, incluso muchos de ellos influenciaban en las decisiones de la corte. Y normalmente muchos de estos sacerdotes solían ser personas muy oscuras, mis hermanos, personas ambiciosas, eran personas poco compasivas, con ojos altivos, y eran personas que se amaban mucho a sí mismos, pero no tenían en cuenta que todos eran mortales. ¿Hay ejemplo de eso? Por supuesto. ¿Recordáis aquel sacerdote y aquel levita que pasaron cerca del samaritano? Pasaron de largo por no contaminarse. ¿Recordáis cuando dice la Biblia en el libro de Ezequiel que fue tomado en el espíritu y fue a ver a los sacerdotes que estaban en Jerusalén? ¿Qué fue lo que vieron, mis hermanos? Dice la Biblia que por un agujero de la pared vio como los sacerdotes estaban vueltos las espaldas al cielo y adorando a los dioses que estaban simbolizándose las estrellas. Dice la Biblia que los sacerdotes en sus cámaras secretas tenían imágenes grabadas en la pared y tenían imágenes de animales cuadrúpedos, reptiles y animales prohibidos por la ley. Dice la palabra del Señor que permitieron la adoración a ídolos dentro del templo, y los sacerdotes eran personas con una moral muy baja. Y en el propio tiempo del Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor que tanto Anás como Caifás eran hombres que decretaron sentencia de muerte para Jesucristo y también para aquel pobre Lázaro. Eran personas que rechinaban los dientes contra la obra del Señor, eran personas que no estaban cerca de Dios. Pero escuchen qué diferencia había de ese sacerdocio con el sacerdocio de mi Cristo, porque miren, si hay alguien que se ha acercado al hombre, ha sido Cristo. Los sacerdotes vivían alejados, pero dice la Biblia que el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Cristo es alguien cercano y no miraba por encima del hombro a nadie, porque a mi Señor Jesucristo no le importaba ir a la casa donde había mujeres pecadoras, no le importaba ir a la casa de publicanos. Miren, os lo voy a hablar en un idioma mucho más actual, es un idioma para que lo podamos entender. A mi Cristo no le dolían prendas de ir con personas enfermas, no le dolían prendas de ir con drogadictos, no le dolían
salían prendas de ir con personas que llevaban vicios ocultos, personas con doble vida, personas que están tirados de la sociedad, desahuciados de la sociedad, con criminales, con personas malas, y a mi Cristo le daba igual. ¿Sabes por qué? Porque cuando iba mi Señor Jesucristo donde estaban estas personas, a estas personas con un toque las cambiaba, con un toque las transformaba, y con un toque ejercía la labor de sacerdocio, porque era el mediador perfecto, y mi Cristo por medio del sacrificio, con su sangre lava, limpia y cura todos los males del alma y del corazón. Que gloria tenga el nombre del Señor. Qué diferencia que había entre un sacerdote y otro. Los sacerdotes estaban siempre todos cerca del círculo de poder, queriendo mandar. Pero escucha, ¿recuerdas cuando a mi Cristo lo pusieron delante del círculo de poder? Dice la Biblia que se puso delante de aquel Pilato, y mientras que Pilato le hablaba y le decía, pero es que no sabes que yo tengo poder contra ti. Y le dijo mi Cristo, tú no tienes poder contra mí si no te hubiese sido dado del cielo. Y mientras que Pilato hablaba y hablaba y hablaba, mi Cristo enmudecía. Y yo me imagino a ese Pilato, mis hermanos, que le cascañeteaban los dientes por dentro, una rodilla le pegaba contra la otra, se puso pálido, se puso blanco y le dijo, pero di algo, Jesús de Nazaret. Pero mientras que mi Cristo callaba, los cimientos de la tierra se estaban moviendo. Y es que muchos de nosotros a veces tenemos que hablar muchas cosas para no decir nada, y mi Cristo con un silencio cambió la historia y dividió el mundo en antes de Cristo y después de Cristo. Que gloria tenga el nombre del Señor. Qué diferencia de unos sacerdotes a otros, mis hermanos. Y ahora quiero ir finalizando, familia. Quiero hablaros de la trascendencia, porque el sacerdocio de mi Cristo ha sido trascendente. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a toda la iglesia, a todos los que han recibido su palabra y a todos los que han recibido su sangre, nos ha hecho hijos e hijas de Dios. Y una vez que nos ha hecho sus hijos, hemos heredado también el sacerdocio, porque dice en el libro de Apocalipsis que todos los cristianos hemos sido hechos sacerdotes. Y hemos sido hechos sacerdotes con todas las de la ley. Escuchen, el sacerdocio a la iglesia nos lo traspasó el gran sumo sacerdote que se llama Jesús de Nazaret. A la iglesia nos ha convertido como un mediador en medio de este mundo, porque toda la iglesia tenemos el ministerio de la reconciliación. Dios te ha dicho que prediques la palabra a tus primos, Dios te ha dicho que prediques la palabra a tu familia, Dios te ha dicho que seas una lumbrera, que seas un mediador entre la gente que conoces y la persona del Señor Jesucristo. Tú eres un sacerdote de todos los que te rodean, tú también eres mediador, cumples con ese requisito. También dice la Biblia que había que tener 30 años, pero esa cláusula nos la ha traspasado y la ha borrado. ¿Por qué? Porque yo he visto a jóvenes con 14 o 15 años que han entrado al culto, se han convertido al Señor, y ellos han sido la puerta y la lumbrera para que se convierta su papá, para que se convierta su mamá, para que se conviertan sus hermanos. Y estos jóvenes y en sus vidas que han hecho han sido unos mediadores y unos transformadores de su casa. Pero no solamente jóvenes, también he visto ancianos con 80, con 70 y con 80 años, mis hermanos, que han sido un ejemplo para sus hijos, para sus nietos, para su familia, y hoy en toda su casa están sirviendo al Señor. Mi Cristo ha hecho algo maravilloso, que ha hecho unos sacerdotes sin edad. Gloria al nombre del Señor. Y hemos sido bautizados, pero no por agua, hemos sido bautizados por el Espíritu Santo, familia. Y escuchen, también hemos recibido la unción. En este caso, como dice la Biblia, hemos recibido la unción del Santo. Y ahora nosotros también tenemos que ejercer ese ministerio. Hemos dicho que habían 5 fases. Discernir la palabra, la primera. Yo te digo que tú, hoy, iglesia que me estás escuchando, has recibido el sacerdocio de Jesucristo, que es más elevado que el sacerdocio del Antiguo Testamento, y tienes todos los requisitos cumplidos, y ahora Dios te dice que tienes que discernir la palabra. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Tienes que leer. Iglesia, tenéis que escucharme esto, toda la iglesia tiene que leer, tiene que estudiar, tiene que comprender la palabra y tiene que discernirla. ¿Sabes para qué? Para que en la casa la puedas administrar, para que en la casa la puedas poner por obra, para que tu familia vea que tú entiendes y disciernes la palabra del Señor y que la para que cuando tu boca hable, que no seas una escopeta montada, para que cuando tus ojos miren, no miren con ojos de pecado, para que cuando tus manos se alcen, no se alcen para lo malo. Tienes que ejecutar la palabra en tu vida y en tus miembros. Segundo elemento, había que enseñar la palabra como sacerdote. Yo te digo hoy, tienes que enseñarle la palabra a tus hijos, mis hermanos. Tienes que enseñar la palabra a los que te rodean. Tienes que enseñar la palabra a todos los que están a tu lado. No es solamente la labor del pastor, es la labor de todos los cristianos, porque eso es una obligación.
El tercer elemento es ejecutar los sacrificios, pero nosotros, la Iglesia, no tenemos que hacer ningún sacrificio de sangre, porque todo el sacrificio ya lo hizo mi Cristo. Entonces, ¿a qué sacrificio me estoy refiriendo? Estoy hablando que la Iglesia estamos obligados a hacer un sacrificio de santidad. ¿Sabes lo que es un sacrificio de santidad? Pues un sacrificio de santidad es apartarnos para Dios. Un cristiano no puede maldecir. Un cristiano no puede mentir, un cristiano no puede tener negocios sucios, un cristiano no puede llevar 20 años en el culto y seguir teniendo vicios, un cristiano no puede ser una persona débil que un día estoy y otro día no estoy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sacrificarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estar cerca de Dios. ¿Sabes qué pasa? Que a Dios le desagrada las bocas que hablan palabras deshonestas, a Dios le desagrada que una persona vaya y juega a las máquinas como un ludópata, al Señor le desagrada, y perdónenme que le hable en estos términos, al Señor le desagrada a la persona que toma drogas, al Señor le desagrada a la persona que bebe, que tiene vicio, y eso lo que tiene que hacer un cristiano es apartarse de todo eso. Pero voy más allá. Además de apartarse de eso, un cristiano tiene que orar, tiene que ayunar, tiene que leer la palabra, tiene que ser un apoyo para el pastor. Hermano, es que todo eso es muy difícil, pero dijo mi Cristo: ligera es mi carga y fácil es mi yugo. Iglesia del Señor, si decides arrear para adelante y santificarte para el Señor, Dios te ha dado autoridad, porque tú eres sacerdote, y no según el orden de Melquisedec, ni según el orden levítico. Eres sacerdote, heredado de la persona del Señor Jesucristo, y tienes que santificarte, no hay excusa. El cuarto elemento, hermanos, era defender el templo. Gloria a Dios. Pero tú me podías preguntar ahora: pero Manolo, ¿qué templo quieres que defienda? Si el templo de Israel está destruido, apenas queda una muralla. Pero es que hay una palabra en el Nuevo Testamento que nos dice que el templo de Israel, como tú bien dices y bien piensas, está destruido. Pero dice la palabra que todos los cristianos, hoy nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Y ahora Dios te dice que tienes que defender tu templo. ¿Sabes lo que tienes que defender? Tu vida. ¿De qué? Tienes que defender tu vida del pecado y de los ataques del enemigo. Porque en este último tiempo el diablo se ha levantado como un río. Está trastornando los reinos, está trastornando la política, está trastornando a los presidentes, está trastornando por medio de la enfermedad todo el mundo, que se está desmoronando. Familia, es que no te estás dando cuenta. El mundo se está cayendo como un castillo de naipes, y a muchos cristianos les puede sembrar la duda el enemigo. Pero ahora te dice el Señor: defiende tu templo, coge la espada del Señor y ponte en la puerta de tu casa. No permitas que lo inmundo entre, no permitas que lo inmundo invada. Levanta una bandera, y esa es la bandera de un cristiano que defiende su templo. Y por último, mis hermanos, hemos dicho que un sacerdote tenía que bendecir al pueblo del Señor. Pues miren, yo quiero finalizar en este día ejerciendo la labor de sacerdote. Sí, mis hermanos. Y quiero tomar la fórmula arónica que está escrita en el libro de Números, en el capítulo 6 y verso 22. Y con esta palabra, que es la bendición que los sacerdotes mandaban al pueblo, yo quiero bendecir a los hermanos de la iglesia y quiero bendecir a todos vosotros. Y dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel. Y yo ahora borro eso y digo: así bendeciremos a los hermanos de la iglesia de la Sulamita. Y te digo: que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo os bendeciré, te dice Jehová. Que Dios os bendiga mucho, hermanos.